Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por favor, me indican si es que se escucha el audio. Hola, buenos Sí se días. escuchan. Ok, Ya. muchísimas gracias. Gracias a Lorena. Voy a dar inicio, ya son 10:05, voy a dar inicio a la charla programada para el día de hoy de Estrategia Sanitaria, de Salud Mental y Cultura de Paz. El tema de ahora es prevención de la violencia laboral. Por favor, he dejado un mensaje en el chat para que puedan colocar sus asistencias. Escriban por favor en el chat sus asistencias. Ok, bien, entonces el tema que nos trae, que nos reúne ahora es acerca de la violencia en el ámbito laboral, ¿no? Conocemos diferentes tipos de violencia, en este caso también conocida como acoso laboral, o en algunos de los casos también le denominan hostigamiento laboral. La Organización Internacional del Trabajo define la violencia laboral como aquella acción intencionada o incidente o comportamiento mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad laboral. Quiere decir que esta obviamente se está dando dentro del ámbito del centro laboral, ¿no? Esta actividad tendría que darse de manera constante, ¿no? Y dentro de un plazo, dentro de un tiempo, para ser considerada, ¿no? Dentro de un tiempo razonable. Por ejemplo, tenemos que ver la frecuencia y la intensidad con la que aparecen estas conductas de tipo violencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos de violencia que podrían considerarse dentro del ámbito laboral, ¿no? Tenemos tres tipos de violencia y cada uno con sus características. Una de ellas, la más notoria, la más, digamos, la más evidente, es la violencia física. Esta violencia física es el uso intencional de la fuerza con el potencial daño de lesionar o causar daño, ¿no? Y esta puede manifestarse a través de golpes, empujones, ataques con armas, ¿no? Y no solamente por compañeros o jefes, sino también de usuarios, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito médico, en el tiempo de pandemia era casi común o diario que los familiares agredan a los médicos o a las enfermeras por ese tema de que no conocían, ¿no? De qué sucedía con sus familiares, ¿no? Y era parte de lo que se necesitaba hacer en el ámbito de la emergencia sanitaria, por ejemplo, ¿no? En algunos casos también se agrede, los usuarios agreden, por ejemplo, a aquellos que están en atención al público, ¿no? Ese es un tipo de violencia, ¿no? En algunos casos puede constituir un delito, ¿no? Otro tipo de violencia es la violencia psicológica, ¿no? Y esta es menos visible, es decir, menos detectable y puede ser muy sutil, ¿no? Es una forma de violencia que incluye acoso, intimidación, amenazas verbales, humillaciones
o situaciones que afectan negativamente la salud emocional de los trabajadores. En este caso, es una forma de violencia bastante sutil, a veces poco percibida, pero que tiene efectos devastadores en la autoestima de la persona que lo padece, ¿no? Y genera inseguridad y baja obviamente su rendimiento también en el ámbito laboral, ¿no? Y otro tipo de violencia, ¿no? Que es penada, es el acoso sexual, ¿no? O hostigamiento sexual también dentro del ámbito laboral. Este acoso sexual dentro del ámbito laboral, ¿no? También puede ser entendido como aquella que abarca una amplia gama de conductas o de comportamientos de, de naturaleza sexual, ¿no? Llámese insinuaciones, comentarios ofensivos, chistes de doble sentidos o acercamientos físicos, ¿no? No deseados, es decir, esa cercanía, ¿no? La invasión un poco del espacio personal, ¿no? Que muchos pueden considerar también como un acercamiento de repente insinuante, ¿no? El acoso sexual también es uno de los tipos de violencia en el que el daño a las personas que lo padecen puede crear un entorno laboral hostil, ¿no? Y poco seguro. Y en muchos de los casos, como les digo, estos constituyen un delito, ¿no? Bien, ¿cuáles son los factores que propician la violencia en el ámbito general, ¿no? Uno de estos factores, en principio, van a ser los problemas personales, ¿no? Ya sea los problemas personales de, de los propios trabajadores, compañeros, o los problemas personales también de ciertos jefes o líderes que no pueden manejar sus emociones o frustraciones o que también tengan pues una conducta de abuso, ¿no? Generalmente las personas cargadas de problemas o conflictos familiares eh, suelen traer sus problemas de casa y estos problemas se evidencian pues dentro del ámbito laboral, ¿no? Más sobre todo cuando tienen algún tipo de poder, ¿no? O de autoridad. También hay problemas de salud mental, como los trastornos de personalidad, que van a implicar comportamientos conflictivos, ¿no? Comportamientos, este, como le llamamos nosotros, belicosos. Y obviamente hay que atender este tema de la salud mental de aquellas personas que tienen estas características. Asimismo, también otro de los factores es el estrés laboral, ¿no? El estrés laboral puede crear un entorno laboral también muy, muy eh, de mayor presión o de demasiado conflicto, ¿no? Por ejemplo, la presión constante, el cumplimiento de plazos muy ajustados, altas demandas laborales como sobretiempo, carga de trabajo, no contar con los elementos, no conocer la labor que se realiza, ¿no? Puede generar también reacciones violentas por parte de los empleados, ¿no? Como una forma de canalizar toda esa presión recibida, ¿no? Dentro del ámbito laboral. Y el otro elemento es la cultura organizacional, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? El ejercicio de un mal liderazgo, ¿no? Una cultura organizacional donde no haya, en todo caso, un liderazgo que genere una, un ambiente de cooperación, sino que genere un ambiente, por ejemplo, de competencia desleal, ¿no? Donde haya falta de tolerancia frente a las características también de los empleados, donde tampoco se pueda observar canales, ¿no? Para poder resolver conflictos, ¿no? Y de hecho, va a haber conflictos siempre, ¿no? En un entorno laboral siempre se van a presentar conflictos, pero si no hay canales para poder resolver esos conflictos, entonces esto puede propiciar, pues, una cultura de violencia también, ¿no? Bien.
¿Cuál es el impacto en el entorno laboral, ¿no? Vamos a considerar que el impacto en el entorno laboral puede ser a nivel de la productividad laboral, a nivel del clima laboral, ¿no? Del ambiente laboral y a nivel de la reputación organizacional, ¿no? En el tema de la productividad laboral, obviamente aquí va a haber un decremento, ¿no? De la efectividad de los trabajadores, porque de hecho, al tener un ambiente laboral lleno pues de conflictos, no se van a cumplir las metas, ¿no? No se va a llegar al cumplimiento de algunos indicadores, por ejemplo, ¿no? Un ambiente laboral tenso, estresante, va a disminuir además la eficacia de los empleadores. A nivel de clima laboral, vamos a tener que la presencia de la violencia en el entorno laboral va a provocar un clima laboral negativo, ¿no? De allá las personas, los empleados van a venir desmotivados, desmoralizados, ¿no? Y obviamente no van a querer tampoco, digamos, eh, ser fieles, ¿no? Incluso disminuye la lealtad en la empresa, ¿no? Hay altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, y esto pues se afecta justamente por la presencia de una violencia en el entorno laboral, ¿no? Otra de las consecuencias que es que a nivel de la reputación de la empresa o de la organización puede dañar seriamente, ¿no? La imagen de la institución, generando desconfianza en caso sea una empresa productora, por ejemplo, o una empresa de servicios o una empresa de venta, la desconfianza de los clientes, ¿no? Y además también la desconfianza de los inversionistas y obviamente de la comunidad en general, ¿no? Estamos de todas maneras siempre en el ojo público, observando cómo es que se afecta la reputación de la empresa o de la organización, porque hay una mayor inestabilidad, ¿no? Y hay poco desarrollo en cuanto a los recursos humanos, ¿no? Luego, ¿cuáles serían las medidas, ¿no? ¿Qué medidas necesitamos para prevenir eh, la violencia laboral, la violencia en el trabajo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en todas nuestras páginas web de Marina, ¿no? E incluso dentro de nuestros centros laborales, tenemos esta manito, ¿no? Esta mano que dice no se deje intimidar, identifique el hostigamiento sexual, ¿no? Como una forma de acoso laboral, ¿no? La Marina le pone cero al acoso sexual, ¿no? Y eso está normado, ¿no? Es decir, que dentro de la cultura naval no se permite o no se debería permitir algún tipo de violencia, ¿no? Y entonces cada uno de nosotros sabemos y somos conscientes de que la institución, por ejemplo, dentro de sus políticas, tiene una de sus políticas es justamente el tema de cero tolerancia al acoso sexual, ¿no? Y obviamente eso es es un lineamiento, ¿no? Que rige la conducta de las demás personas. Ahora, como les digo, que cumplan o no cumplan, bueno, tiene ciertas consecuencias. Bien, pero en todo caso, para el tema de cuáles serían la prevención y las medidas de seguridad, una de ellas es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? La capacitación y la concientización acerca de la identificación de signos tempranos de violencia, así como la promoción de conductas respetuosas y tolerantes, ¿no? Son fundamentales para prevenir y mitigar la violencia laboral, ¿no? Otra forma, ¿no? de prevenir y también de asegurar, ¿no? Un ambiente laboral sano es ofrecer apoyo, ¿no? Ofrecer un apoyo a aquellas personas o tener un servicio de apoyo psicológico a aquellos empleados que están experimentando situaciones de violencia en el trabajo. Y no solamente a las personas que tienen esta situación de violencia, sino también a aquellos que son considerados como personas que están violentando u hostigando en el trabajo, ¿no? Para eso existen medidas.
Y lo importante y más importante todavía es la implementación de protocolos. En todo centro laboral debe establecerse protocolos de seguridad y procedimientos claros, ¿no? Para reportar incidentes de violencia, ¿no? Esto tiene que ser de pleno conocimiento de los empleados. Esto va a brindar una confianza y además una mayor seguridad para sentirse, digamos, de una manera más satisfactoria dentro del ámbito laboral, ¿no? Y esto se debe abordar para prevenir situaciones de riesgo. Bien, ¿cuál es la legislación y la normativa, ¿no? Que tenemos? En principio, las leyes laborales contemplan que están reguladas, ¿no? Aquellas acciones relacionadas con la violencia en el trabajo, ¿no? Y ahora vamos a ver cuál es esta ley, ¿no? Igual, también toda institución debe contar con políticas internas, ¿no? Debe establecer políticas claras, ¿no? Que aborden la violencia laboral, estableciendo sanciones, medidas preventivas para garantizar la seguridad de los empleados, ¿no? Y obviamente dentro de la legislativa nos asiste a todos los trabajadores, ¿no? El derecho universal como personas y también los derechos laborales, ¿no? Derechos legales que protegen de la violencia laboral a cada uno de nosotros, ¿no? En todo caso, es fundamental que las empresas también respeten y promuevan estos derechos en su entorno laboral, ¿no? ¿Y cuál es la ley? ¿Cómo se regula en el Perú el acoso laboral, ¿no? Existe la ley de hostigamiento laboral, también llamada ley de hostigamiento sexual, no sé por qué la junta, ¿no? Yo creo que ahí sí hay una limitación en esta ley, que previene y sanciona el hostigamiento sexual, ¿no? Que es la ley 27942, la cual tiene como propósito prevenir y sancionar cualquier situación de acoso en el trabajo, ¿no? Que sea de naturaleza sexual. Sin embargo, hemos visto que existen diferentes tipos de acoso laboral, ¿no? No solamente el sexual es uno de ellos. Hay el acoso laboral de tipo psicológico y el acoso laboral también de tipo violencia física, ¿no? Y en ese caso, esta ley, por ejemplo, eh, digamos que le otorga ciertas injerencias a SUNAFIL, ¿no? Para que las personas puedan ir y denunciar. Esta ley de hostigamiento laboral se aplica en todos los centros de trabajo públicos como también en empresas del sector privado, ¿no? Y de igual manera, el artículo 2, por ejemplo, de esta ley, tiene ámbito de aplicación en las siguientes instituciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Fuerzas Armadas, en centros educativos y en la Policía Nacional del Perú. Muy bien, entonces, a manera de conclusión, este tema es realmente bastante, he tratado de hacerlo bastante concreto para que puedan canalizar esta información, ¿no? A manera de conclusión, podríamos decir que es necesario seguir evaluando y mejorar las estrategias de prevención y de seguridad en el lugar del trabajo, ¿no? Además, también importante promover la conciencia y la educación sobre el tema del acoso laboral, para construir entornos laborales y seguros y saludables, ¿no? Recuerden ustedes que un cuarto prácticamente de nuestra vida, un cuarto, digo yo, 25 años, nosotros mínimamente nos pasamos laborando, ¿no? Es decir, de nuestras 24 horas que nos da el día, ¿no? Mínimamente, o tenemos hasta un tope de 8 horas que nos pasamos dentro del ámbito laboral, ¿no? Y para muchos de nosotros, el trabajar, el ser dependiente, trabajar dentro de una empresa o dentro de una institución, en grupo, ¿no? Es nuestro medio de vida, ¿no? Si no trabajamos, obviamente, no podemos cumplir nuestras metas de aspiraciones personales y tampoco cuidar a nuestra familia, ¿no? En ese sentido, es muy importante saber que en el lugar donde nosotros estamos trabajando debemos contar con un entorno laboral seguro y saludable, sobre todo, ¿no? Donde no exista un tema de violencia, donde no haya, ¿no? Una disparidad en cuanto al trato, donde también nosotros nos sintamos seguros, ¿no?
de regresar a nuestro hogar tranquilos, desestresados, ¿no? Otra reflexión o conclusión que podría hacer es que la violencia laboral es un problema que tiene serias implicancias para el entorno laboral. O sea, no solamente afecta al trabajador, sino también al entorno laboral y también a la sociedad en general, ¿no? Este problema es necesario abordarlo, ¿no? De manera efectiva y tomar medidas concretas para su prevención. Recordemos nosotros cómo la historia de la humanidad ha sido, pues, producto de mucha explotación a lo largo de los años, ¿no? Y estos levantamientos, estas reacciones de tipo social, ha ido obviamente mejorando las condiciones de vida dentro del trabajo, ¿no? O sea, contamos, por ejemplo, con leyes, con protocolos de salud ocupacional, las cuales intentan salvaguardar la salud física, psicológica y social también de cada uno de los trabajadores, ¿no? Y por último, es necesario fomentar una cultura organizacional de respeto, ¿no? Y allí es muy importante el liderazgo, ¿no? Quien lidera una institución, quien lidera un cargo, quien tiene en sus posibilidades de poder gestar o de poder hacer seguimiento de las normativas necesarias dentro del ámbito laboral, deben ser aquellos que promuevan, ¿no? Programas de bienestar integral para los empleados, establecer canales de comunicación de manera efectiva y estas serían algunas recomendaciones clave para abordar la violencia laboral. ¿Sí? Muy bien, entonces estoy dando por terminado el tema, ¿sí? Agradecer la presencia de cada uno de ustedes y pedirle antes que se acabe el, este, el el tiempo, por favor, que coloquen su asistencia en el chat de este Zoom, ¿ya? Veo en la asistencia aproximadamente 19 personas y ojalá que esas 19 personas hayan registrado su asistencia dentro del chat. Por otro lado, también se les va a compartir el PPT de esta charla y también mencionarles, ¿no?